El contador de sueños. No importa cuántas historias se cuenten sobre mí, siempre habrá una que muchos olvidan, incluso un conquistador tiene estómago. Antes de llegar a los confines del mundo, antes de ver imperios caer y ciudades nacer bajo mi nombre, yo también tuve que decidir qué comer cada mañana. No era un héroe inmortal. Era simplemente Alejandro, el muchacho que se despertaba antes del amanecer, con el olor del barro, del grano hervido y de un destino que aún no entendía. Si hoy bajas la luz, si escuchas este relato en silencio, quizá puedas acompañarme a través del tiempo. Porque antes de ser magno, fui un niño frente a un tazón de papilla caliente, tratando de convencerme de que aquello era alimento y no una prueba de resistencia. Imagínalo conmigo. Una mañana helada en Macedonia. La bruma aún atrapada entre las colinas. El sol, ausente. Aristóteles, roncando en alguna habitación cercana, ajeno al hecho de que yo ya estaba despierto. Pero la cocina. Esa sí estaba viva, el borboteo de la cebada, el murmullo de los sirvientes, y ese aroma entre tostado y amargo que anunciaba el mismo desayuno de siempre. Mi día comenzaba con un bol de cebada hervida. Una pasta espesa y salobre, apenas suavizada con un poco de leche de cabra cuando la fortuna lo permitía. Y si era un día especial, tal vez, un higo seco. Pequeño, arrugado, con aspecto de haber sobrevivido a más guerras que yo. A un lado esperaba el pan. No un pan suave, no. El nuestro estaba hecho de cebada o de espelta, tan áspero que podía desgarrar la mano si lo apretabas con fuerza. Era una pieza moralista, sin indulgencia, sin ternura. Un pan que te recordaba que naciste para soportar. Todo se completaba con olivas curtidas en salmuera. Amargas, brillantes, casi agresivas. Y un trozo de queso de cabra, tan añejo y tan fuerte que parecía estar a la defensiva. Era alimento, pero también una lección. Incluso el vino llegaba a la mesa, pero reducido a lo que los poetas llamarían agua teñida. En mi cultura, beber vino puro era cosa de bárbaros. Y aunque yo era un niño, la norma era clara: templa tu espíritu desde el primer sorbo. No era pobreza, era doctrina. Mi padre, Filipo, quería formar en mí un espíritu endurecido. Nada de suavidad. Nada de lujos. Solo fuerza. Solo disciplina. Solo la certeza de que un día podría comer lo mismo que mi ejército sin mostrar debilidad. Y así, cada mañana, mientras masticaba aquel pan que podía haber servido como arma contundente, me repetía que incluso el desayuno era una conquista. Pero si los desayunos eran fríos y sobrios, los almuerzos tenían otro matiz, el de la vigilancia filosófica. Comer con Aristóteles era como compartir mesa con una tormenta silenciosa. Yo quería un bocado extra, una fruta más dulce, un momento de indulgencia, pero su mirada siempre estaba allí, pesada como un yunque. Él convertía cada comida en una lección. Entre mi pan de cebada endurecido y su estofado de lentejas, predicaba la moderación como si fuera un escudo contra la decadencia. Yo escuchaba. A veces por respeto, a veces por obligación, otras porque no tenía escapatoria. Me hablaba de ética, de equilibrio, de cómo las especias podían corromper el carácter y cómo un líder debía distinguir entre comer para vivir y vivir para comer. Para él, un segundo trozo de queso no era un gusto, era un riesgo moral. Había ironía en todo aquello. Mientras otros niños aprendían el alfabeto, yo aprendía qué pensaban los grandes médicos sobre la proporción de agua y vino. Mientras otros recitaban mitos, yo debía entender qué frutas estimulaban la pereza o los excesos del espíritu. Aún así, sus enseñanzas se tatuaron en mí.
porque años después, cuando los persas me ofrecieron platos que parecían inventados por los dioses, cordero glaseado con granada, arroces perfumados con hierbas que parecían susurrar. Yo sabía mantenerme firme. Probaba, agradecía, pero volvía a mis raíces: pan, carne, agua, un puñado de olivas. Nada más. Aristóteles no solo formó mi mente, también dio forma a mi hambre. A la hora del almuerzo, cuando el sol golpeaba más fuerte, mi comida era tan sencilla que rozaba la crudeza. Un pedazo de pan duro como una piedra del camino. Queso de cabra, fuerte, viajero, arrogante en aroma. Y cebollas, siempre cebollas. Las considerábamos un alimento para la fuerza, para la resistencia, para la guerra. De postre, si la suerte soplaba a favor, un higo o un dátil seco. Masticarlos era una experiencia entre lo dulce y lo penitente. Para proteína, carne salada o seca. A veces cabra. A veces res. En ocasiones, si habíamos saqueado a alguien más afortunado, jabalí. El agua era tibia, almacenada en odres de cuero que cargaban el perfume del sudor y de la marcha. Pero incluso así, la aceptábamos. La necesitábamos. Y lo más importante, yo comía lo mismo que mis soldados. No porque no pudiera exigir un menú más digno, sino porque no quería hacerlo. Mi ejército no debía seguir a un rey que se alimentaba de lujos. Debían seguir a un hombre que caminaba, sudaba y masticaba exactamente lo mismo que ellos. No era humildad. Era estrategia. Era unidad. Las cenas, en cambio, eran otra clase de campo de batalla. Cenar frente a mi padre era enfrentarse a un hombre que podía cambiar el destino de un reino con un gesto. Filipo no era un padre común. Era un rey áspero, sagaz, temperamental, acostumbrado a equilibrarlo todo: diplomacia, conquistas, múltiples esposas, traiciones anunciadas y otras inesperadas. El banquete era generoso. Carnes asadas, estofados espesos, cereales servidos y un vino que parecía arrastrar consigo el cansancio del día. Pero el ambiente, ese era siempre impredecible. Allí se mezclaban generales, poetas, filósofos, aduladores y espías. Conversaciones que podían empezar en calma y terminar en una amenaza de exilio. Yo, silencioso, masticaba mis alimentos mientras observaba a mi padre beber más rápido que los argumentos de sus consejeros. A veces traía ingredientes de otras regiones, pescados especiados, hierbas nuevas, dulces bañados en miel. Los probaba con cortesía, pero siempre volvía a lo básico: pan, carne, nada más. Lo demás era distracción. Esos momentos templaron mi carácter mucho más que cualquier entrenamiento militar. Me enseñaron a leer gestos, a anticipar traiciones, a soportar humillaciones, incluso a retirar mi plato y marcharme cuando la ira se desbordaba. Lo hice más de una vez. Era un campo minado emocional. Pero también un aula. Una forja. Y de esa forja, años después, saldría el hombre que muchos conocerían como Alejandro el Grande. Habíamos caminado durante días bajo un sol implacable. El calor no era solo calor. Era un castigo. Mis sandalias ya no eran sandalias, eran dos pedazos de cuero arrepentidos de acompañarme. Y mi garganta era un desierto dentro del desierto. Sentía que Helios, el dios del sol, me había tomado como rival personal. En medio de aquella marcha interminable, uno de mis soldados encontró un charco. No una fuente, no un arroyo, no un milagro, solo un pequeño charco lodoso, posiblemente visitado por ranas, bestias, dioses menores del pantano, quién sabe. Pero para un ejército sediento, aquello era oro líquido. El soldado se acercó, agachó la cabeza y, con la delicadeza de quien sostiene la vida misma,
recogió el agua con su casco. Un casco que en el campo de batalla servía para detener flechas, pero en la marcha servía para todo: cuenco, jarra, escudo improvisado, y en días oscuros, hasta letrina. Y entonces sucedió. El hombre caminó hacia mí. Yo, Alejandro, rey de reyes, conquistador de Persia, dueño de ciudades que aún no existían cuando nací. Él me ofreció el casco con aquel pequeño tesoro lodoso. Podía ver la esperanza en sus ojos, la fe en su gesto. Era agua, agua para mí. Lo tomé. Lo levanté. Lo contemplé. Y frente a todos mis hombres, vertí lentamente el líquido sobre la arena. No bebí ni una gota. No lo hice por orgullo, ni por desprecio. Lo hice porque si mis hombres iban a avanzar sedientos, yo avanzaría con ellos. Porque si el rey se da el lujo de beber cuando sus soldados no pueden, deja de ser rey y se convierte en una sombra adornada. Ese momento no fue un acto de sed, fue un acto de unión. No era importante si el agua estaba limpia. Nunca lo estaba. En aquellos caminos, no teníamos filtros ni fuentes benditas. Pero lo que importaba era el mensaje: si ellos podían resistir, yo también debía hacerlo. Dicen que en ese instante conquisté más lealtad que en 100 batallas. Porque cualquiera puede compartir un banquete. Pero compartir la sed, eso es otra cosa. Tiempo después, cuando entré en Persia, la historia cambió. Tras cruzar sus puertas, no me recibió solo la nobleza temblorosa, ni los palacios abandonados. Me recibió un mundo culinario que parecía construido por artesanos del Olimpo. Los persas no comían, celebraban la vida con cada plato. Había arroz perfumado con azafrán, carnes cocinadas a fuego lento con granada, dulces que parecían joyas comestibles. En sus mesas, los platos eran de oro, los jarrones de cristal, las frutas se apilaban como montañas de color recién nacidas del paraíso. Y allí entré yo. Alejandro, hijo de Filipo. El mismo que había crecido comiendo cebada hervida y pan digno de usarse como martillo. No te voy a mentir, probé aquellas maravillas. El arroz dorado, los pasteles rellenos de dátiles, el vino tan fuerte que parecía tener voluntad propia. Probé, pero no me rendí. Porque entendí algo: el lujo es traicionero. Afloja el espíritu. Te hace más blando que el pan persa, y ese pan, créeme, sí era suave. Yo seguía prefiriendo mis alimentos simples, mis raciones monótonas, mis sabores austeros. No por desprecio, sino por convicción. Porque en mi mente, un líder que se abandona al placer pierde filo, y un líder sin filo pierde imperios. Pero mis hombres sí se dieron un festín. A ellos les debía más que una guerra ganada. Les debía la alegría del descanso. Carnes asadas, pescados grillados, tortas de miel, vinos que parecían cantar. Se lo merecían todo. Aún así, incluso yo caí en algún pequeño encanto persa: el aroma del agua de rosas, el toque cálido de la canela. Pequeños detalles, nada más. Un gusto no te destruye, pero enamorarte del lujo, sí. Y luego vino el palacio de Darío. No cené con él, pero sí cené entre sus sombras. Cuando lo perseguí a través de Asia y huyó por última vez, dejó atrás algo más que su trono, dejó sus cocinas reales. No hablo de un par de ollas. Hablo de un ejército de cocineros, panaderos, perfumistas, probadores de comida cuyo trabajo era morir por ti si el plato estaba envenenado. Darío viajaba con un restaurante ambulante que hubiera hecho temblar a los mismísimos dioses: plata labrada, vajillas de oro, carnes especiadas, pescados envueltos en hojas de higo. Entré en su carpa, y vi el exceso en su estado más puro. Yo, criado entre cebollas, observé aquel despliegue como quien mira un templo sagrado.
Me senté erguido, en silencio. Mis generales, acostumbrados al suelo y a la intemperie, se reclinaron torpemente en los divanes persas, intentando aparentar costumbre y fallando miserablemente. Yo no me recosté. No me hundí en almohadones de seda. No jugué a ser un príncipe persa. No iba a traicionar mi identidad por un banquete prestado. Comí poco. Observé mucho. Y sí, disfruté algunas cosas. El vino perfumado con flores. Los platos servidos en secuencias interminables. Pero siempre con mesura. Siempre recordando que la grandeza no está en la abundancia, sino en la voluntad. Porque ese banquete, al final, no era un homenaje. Era una prueba. Y yo no estaba dispuesto a fallarla. Pero si hubo un enemigo que sí me derrotó alguna vez, fue el vino. En Persia ofrecí un banquete tan monumental, tan cargado de platos, aromas, música, discursos y emociones, que el propio Dionisio habría pedido moderación. Yo brindé. Brindé demasiado. Y cada brindis era una llama más encendida. Y fue bajo esa nube de vino, orgullo y exceso que di una de mis peores órdenes, quemar el palacio de Persépolis. Hasta hoy, nadie sabe por qué lo hice. Ni yo. Algunos dicen que fue venganza. Otros, símbolo. Otros, simple locura. Yo sé que fue, vino. Vino y un momento de soberbia que dejó arder más que paredes. Cuando desperté al día siguiente, entre cenizas y dolor de cabeza, supe que había cometido un error que ni 100 victorias borrarían. Y esa no fue la única tragedia alimentada por el alcohol. Una noche, en un banquete diferente, discutí con mi amigo Clito. El mismo Clito que me había salvado la vida años antes. El hombre que debía estar a mi lado eternamente. Y sin embargo, en un arrebato oscuro, cegado por la bebida y por mis propios demonios, lo maté. Nada en Persia, Babilonia o India pesó tanto sobre mí como ese instante. India fue otra historia. No solo un territorio, sino un choque cultural. Los aromas, los colores, los sabores, todo era nuevo. Alimentos que ardían en la boca, especias que despertaban sentidos dormidos, guisos que parecían cantos. Yo disfruté probándolos. No podía dejar de maravillado. Mis soldados, en cambio, no fueron tan entusiastas. Ellos querían carne salada y pan duro. No lentejas con cúrcuma. No frutas misteriosas. No calor en la lengua que no proviniera del sol. Pero aún así, los invité a probar. Les enviaba platos desde los palacios locales. A veces era un regalo. A veces, una estrategia. A veces, una forma de decirles, estamos lejos, pero seguimos juntos. Y al final, después de todo lo que comí, de todo lo que probé, de los manjares y los insultos al sentido común, siempre regresé a lo mismo, a las lentejas. Hirviendo, humildes, simples. Inofensivas. Estables. Como un ancla. No era amor. Era memoria. Era disciplina. Era un recordatorio constante de quién era yo y de quién no debía convertirme. Porque un hombre puede gobernar el mundo. Pero jamás debe permitir que el lujo lo gobierne a él. Las lentejas regresaron a mi vida tantas veces que dejaron de anunciarse. No entraban con pompa ni con tambores, sino con el pequeño sonido apagado de un cucharón cayendo sobre un cuenco de madera. Y allí estaba yo, Alejandro, señor de medio mundo, inclinado sobre un plato humilde de legumbres. Hasta los hombres más grandes necesitan fibra. Esa es una verdad que nadie escribe en los anales, pero todos viven.
Cuando imaginas lo que un rey come entre batallas, quizás pienses en uvas peladas por manos temblorosas, en dulces delicados servidos en bandejas de plata, o en músicos tocando mientras yo meditaba sobre el destino de Asia. Pero mis refrigerios, mis verdaderos refrigerios, eran mucho menos poéticos. La mayoría los comía a caballo, mientras vigilaba un sitio, o en medio de una marcha interminable donde el horizonte parecía no avanzar. Lo único que importaba era que el alimento sobreviviera el viaje, no que fuera agradable. Mi noción de snack dependía de una regla simple. ¿Puede este alimento sobrevivir a una caída desde el caballo, ser pisado por él, y aún así seguir siendo comestible? Dátiles secos, higos tan tensos como cuerdas de arco, aceitunas saladas, garbanzos tostados, nueces, trozos de queso de cabra tan firmes que podían usarse como proyectiles. Esa era mi despensa. Los higos secos eran mis favoritos. Se pegaban a los dedos, a los dientes, a los recuerdos. Su dulzura me daba energía inmediata y, créeme, cuando estás a punto de tomar una ciudad antes del almuerzo, lo agradeces. Las aceitunas, esas eran otra historia. Siempre aceitosas, siempre saladas, siempre listas para manchar el manto justo en el peor momento diplomático. Pero aportaban fuerza, sustancia, sodio que hoy llamarían electrolitos. Los garbanzos tostados eran el sonido de la marcha. Crujían como pequeñas piedras, sin mantequilla, sin adornos, sin concesiones. Y las nueces, las nueces. Eran mis compañeras silenciosas en esos momentos en los que debía decidir si cruzar otra montaña o esperar a que la tormenta bajara. Nada tenía envolturas herméticas. Nada estaba fresco. Todo venía cubierto de polvo de camino. El pan, la carne seca, los higos, todos con el mismo sabor, tierra, sudor y ambición. Ese era el verdadero gusto de las conquistas. Y aun cuando tenía acceso a manjares infinitamente superiores, muchas veces elegí comer como mis soldados. No quería distancia entre nosotros. No quería que me vieran como una figura intocable. Quería que al morder el mismo queso duro y salado, supieran que yo también vivía lo que ellos vivían. En la guerra, la cercanía alimenta la lealtad más que cualquier banquete. Pero no todo en mi vida fueron lentejas, polvo y queso beligerante. Hubo noches en las que el exceso se adueñó de mis mesas. Noches posteriores a victorias, noches que parecían querer reclamar el cielo para sí mismas. Los festines después de las conquistas no eran comidas, eran espectáculos. Imagina un salón donde los nobles persas lloran en silencio dentro de sus pañuelos dorados. Mis soldados macedonios miran platos de animales desconocidos preguntándose si son bromas. Yo me sentaba allí, al centro, intentando evitar que aquello derivara en una batalla con cubiertos. Había animales enteros asados, arroces bañados en granada, pasteles moldeados como aves, bandejas de carne que parecían montañas, vinos tan fuertes que su aroma embriagaba antes del primer trago. Había música, poesía, acrobacias. A veces un elefante hacía una entrada teatral para recordarnos dónde estábamos y qué habíamos logrado. Había bailes, fuego, risas, y luego los brindis. Los macedonios no brindábamos. Competíamos. El que más gritara. El que más bebiera. El que más lágrimas derramara declarando amor eterno por mis sandalias. Era una guerra emocional, y el vino siempre era el verdadero comandante. Uno de los festines más caóticos ocurrió en Samarcanda. Quise unir a macedonios y persas en un mismo banquete. Hermosa idea, pésima ejecución. Mezcla mal un pueblo que come carne hervida con otro que usa sauces elaborados y verás cómo la noche termina con un plato volando y traductores llorando. Otras veces el caos llegaba sin invitación. Festines en ciudades aún oliendo a humo.
Tributos culinarios ridículos. Camellos glaseados, pavos vivos, postres que requerían media docena de sirvientes y la paciencia de un dios. Pero por más extravagante que fuera la fiesta, yo comía poco. Observaba. Calculaba. Sabía que la historia siempre está sentada en la mesa tomando notas discretas. Babilón, Babilonia. Mi llegada allí fue como entrar en un sueño destinado a durarme poco. Era el corazón del mundo, palpitando en todos los idiomas que había conquistado. Los banquetes allí hacían que todo lo anterior pareciera un ensayo. Cordero alimentado con grano fino. Vinos endulzados con dátiles. Frutas cocidas en especias que embriagaban el alma. Salsas que parecían haber sido creadas por alquimistas. Mi mesa se llenaba de griegos, persas, indios, filósofos, estrategas, traidores disfrazados, aliados temblorosos y hombres que habían visto más muerte que amaneceres. Y aún así, seguí comiendo como siempre. Pan, carne, un poco de aceite, un sorbo de vino mezclado. Era disciplina, pero también mensaje. Sí, gobernaba un mundo, pero no permitiría que ese mundo me tragara. Y entonces llegó aquel último banquete. Los relatos son confusos, antiguos, contradictorios. Algunos dicen que era una celebración religiosa. Otros, una cena casual. Otros, un homenaje. Lo único en común es el final. Comí un poco. Bebí más de lo que debía. Y al poco tiempo, mi cuerpo empezó a fallar. 11 días de fiebre. Dolor. Silencio. El hombre que devoró imperios no podía tragar. El que cruzó desiertos no podía levantarse. El que bebió de todos los ríos ya no podía sostener una copa. Dicen que mi última comida fue apenas agua. Quizá vino. O tal vez nada. Así termina un conquistador. No en una batalla. No en un banquete. Sino en una cama, rodeado de murmullos, mientras la historia prepara su pluma. A veces me pregunto qué pensaría yo si despertara en tu mundo. Si caminara, con mis botas de polvo, hacia uno de esos templos modernos que llaman food court. Observaría los colores, los olores, las filas. Vería panes con formas extrañas, carnes que giran en máquinas brillantes, bebidas que parecen alquimia, nombres que me harían fruncir el ceño. ¿Caesar Salad? ¿General Tso? ¿Quiénes eran esos comandantes? Probablemente elegiría carne asada envuelta en pan, algo familiar, directo. Quizá una sopa de lentejas, por nostalgia. Los postres coloridos me parecerían sospechosos. Y al beber un batido, preguntaría qué animal produce azúcar tan deliciosa. Y aún en tu mundo, incluso rodeado de nuevas tentaciones, volvería a lo sencillo, pan, carne, un poco de vino mezclado. Porque conquistes lo que conquistes. La disciplina siempre es el último reino. Dicen que mis revisiones de los grandes textos fueron pequeñas anotaciones marginales, simples aclaraciones. Pero yo sabía que eran mucho más. Mientras otros copiaban sin cuestionar, yo buscaba un camino para que el conocimiento sobreviviera a la fragilidad del tiempo. Mis manos, al tocar aquellos manuscritos, no buscaban perfección, buscaban claridad. Nunca imaginé que siglos después mis ediciones serían la base de traducciones árabes, cuando el mundo romano ya había olvidado mi nombre. Ironías que solo el tiempo entiende. Pero yo nunca pretendí guardar el saber solo para mí. Mi aula era cualquier espacio donde me detuviera a pensar. Un atrio, una esquina del museo, los escalones de un templo. Enseñar no era un ritual, era una forma de respirar. Matemáticas, astronomía, filosofía, para mí no eran disciplinas separadas, sino partes de un mismo cuerpo,
como si la mente y los cielos se reflejaran mutuamente en una arquitectura invisible. Esa convicción me dio respeto. Y también me dejó expuesta. Alexandría estaba cambiando. Lentamente al principio. Brutalmente después. El cristianismo crecía, los templos se convertían en iglesias, y el miedo al conocimiento antiguo comenzaba a reptar por las calles como un humo venenoso. Yo, mujer, filósofa, heredera del pensamiento clásico, me convertí en un símbolo que muchos ya no toleraban. No importaba que muchos de mis alumnos fueran cristianos. No importaba que nunca hablara contra ninguna fe. Lo que importaba era lo que yo representaba. El mundo antiguo. La razón. La libertad de preguntar. La inquietud de pensar. Y Alexandria ya no sabía qué hacer con eso. A comienzos del siglo V, la ciudad no era el crisol de ideas que había sido. Era un campo minado de rencores. Paganos aferrados a lo que quedaba del pasado. Cristianos ansiosos por imponer su doctrina. Y romanos intentando gobernar un caos que ya no obedecía a nadie. Entre estas fuerzas se encontraban dos hombres cuya rivalidad marcaría mi destino. Cirilo, el obispo, ambicioso y dispuesto a moldear la ciudad a su imagen. Y Orestes, el prefecto romano, prudente, cristiano también, pero defensor de cierta tolerancia. Se detestaban. Yo no escogí ser parte de su conflicto, pero fui arrastrada a él. Orestes me respetaba, a veces le ofrecía consejo. Cirilo, en cambio, veía en mí un obstáculo. Un recordatorio de un mundo que quería enterrar. Yo me mantuve neutral. No me uní a ninguna facción. No me convertí. Pero en un tiempo en que la neutralidad era interpretada como traición, mi silencio se volvió peligroso. Las habladurías crecían como hongos después de la lluvia. Hipatia es la causa del conflicto. Hipatia hechiza al prefecto. Hipatia impide que la ciudad siga su destino cristiano. Era absurdo, pero la razón había dejado de tener voz. Y la turba siempre escucha mejor al miedo que a la verdad. Los Parabalani, aquellos monjes que una vez cuidaron enfermos, se habían transformado en un brazo armado del obispo. Fuerza sin ley. Devoción sin límite. Hombres que obedecían órdenes no dichas, palabras no pronunciadas, silencios que pesaban como mandatos. Y yo seguía enseñando. Yo seguía recorriendo Alexandria en mi carruaje. Seguía existiendo, sin esconderme. Ese fue mi pecado. Cirilo no buscaba solo almas. Buscaba poder. Cuando heredó el puesto de su tío, llegó dispuesto a dominar no solo la iglesia, sino la ciudad entera. Cerró templos, expulsó poblaciones, se apropió de espacios cívicos. Su palabra no era consejo espiritual. Era decreto político. Orestes intentó frenarlo. El choque era inevitable. Un día, durante un discurso público, un grupo de cristianos fanáticos atacó al prefecto con piedras. Uno de ellos, un monje llamado Amonio, fue capturado y ejecutado. Cirilo lo proclamó mártir. No era religión lo que veía. Era guerra. Y en medio de todo eso estaba yo. Una mujer sin ejército, sin títulos políticos, sin protección más allá de mis alumnos y mi reputación. Una filósofa que no quería poder, pero cuya mera presencia hacía temblar estructuras. Mi vida se convirtió en una sombra. Miradas hostiles. Susurros cada vez más venenosos. Insinuaciones siniestras. Y Cirilo, desde su púlpito, callaba. Un silencio que gritaba. Por entonces, mi nombre ya había dejado de ser solo mío. Se había convertido en bandera, en símbolo, en amenaza. Me acusaban de bruja. De hereje.
de pagana corrupta, de usar mis instrumentos astronómicos para manipular el destino de los hombres. A mis astrolabios, herramientas de cálculo, los llamaban talismanes. Mis estudios los llamaban hechicería. Mi independencia la llamaban desafío. La ciudad ardía en fanatismo. Y en una ciudad así, una mujer visible es un objetivo. Ya no era cuestión de si me atacarían, sino de cuándo. La primavera del año 415 llegó con un aire inquietante. Yo sentía el peligro. Es imposible no sentirlo cuando se te clava en la espalda, día tras día, como una brisa helada que nadie más reconoce. Aún así, seguí enseñando. ¿Por qué qué es el miedo cuando aún queda algo verdadero por decir? Hasta que un día, al recorrer las calles en mi carruaje, ocurrió. Aparecieron como una marea humana, los Parabalani, guiados por un hombre llamado Pedro. No venían a escuchar. No venían a debatir. Venían a borrar. Me arrancaron de mi carruaje. Me despojaron de mis ropas. Me arrastraron hacia una iglesia, un templo convertido en una sala de ejecución. Lo que siguió no es fácil de relatar, pero el mundo debe saberlo. Me mataron con violencia absurda, con fragmentos de cerámica y conchas afiladas. Descuartizaron mi cuerpo. Quemaron mis restos. Como si destruir mi carne pudiera destruir lo que representaba. No fue un juicio. No fue una sentencia. Fue un hinchamiento nacido del miedo y de la ignorancia. Y con mi muerte, cayó algo mayor. La última luz visible del mundo clásico se extinguió en Alexandria. Orestes nada pudo hacer. Cirilo, en cambio, emergió fortalecido. Nadie fue castigado. Nadie enfrentó juicio. El silencio de la ciudad lo envolvió todo, y con el tiempo, también mi memoria. Mis escritos se perdieron. Mis enseñanzas se dispersaron. Mi nombre se borró de registros. Mi figura se volvió un fantasma. Pero los fantasmas, cuando son verdaderos, no desaparecen. Se transforman. Siglos después, cuando el mundo volvió a mirar hacia la razón, mi historia resurgió. Primero en murmullos, luego en manuscritos, después en elogios. Humanistas, ilustrados, poetas, filósofos, todos encontraron en mí una advertencia y un símbolo. En mi muerte vieron la caída de Alexandria como capital del pensamiento. El final de la ciencia sin dogma. La derrota del cuestionamiento ante la imposición. Pero también vieron algo más importante. La prueba de que la verdad puede ser silenciada. Pero no destruida. Mi legado, aunque fragmentado, sobrevivió en las traducciones árabes de los textos que edité, en los tratados que ayudé a preservar, en los instrumentos que perfeccioné, en las mujeres que siglos después entrarían en bibliotecas que una vez me negaron, en los filósofos que se atrevieron a preguntar. Y hoy, cuando mi nombre vuelve a pronunciarse, sé que no regresé como mártir, sino como advertencia y como faro. Porque la verdad, como yo, puede sangrar. Pero nunca se quiebra. Debajo de un tramo silencioso de los Alpes italianos, a unos 30 millas de Turín, descubrí un secreto que parecía desafiar por completo el sentido común. No aparecía en ningún mapa antiguo, ningún guía turístico lo mencionaba y ninguna ruta recomendada pasaba cerca. Allí no había ruinas romanas ni catedrales medievales. Solo un pequeño poblado alpino llamado Vidracco, tranquilo, escondido, como si custodiara algo demasiado grande para estar a la vista. Lo que se ocultaba bajo sus pies era un mundo entero, un complejo subterráneo tallado a mano, un laberinto de recámaras sagradas conocido como los templos de la humanidad. 5 niveles. Pasadizos. Escaleras en espiral. Cúpulas que parecían rivalizar con los grandes templos de la historia.
todo cubierto de arte sacro, mosaicos, vitrales, símbolos cósmicos y altares dorados. Y lo más desconcertante de todo era saber que nadie fuera de una pequeña comunidad espiritual había conocido su existencia durante casi 2 décadas. No eran cuevas. No era un sótano decorado. Era como entrar en una catedral subterránea donde convergían Egipto, el Tíbet, Mesoamérica y las estrellas. ¿Y quiénes lo construyeron? Ninguna orden milenaria. Ningún brazo oculto del Vaticano. Sino un colectivo espiritual casi desconocido que se llamó a sí mismo Damanhur, en honor a la antigua ciudad egipcia dedicada al culto de Horus. La comunidad había nacido en 1975 con una idea que, al escucharla por primera vez, parecía un sueño demasiado grande: construir una sociedad basada en la armonía, la autosuficiencia y la elevación de la conciencia humana. Los templos serían la manifestación física de ese ideal. Un puente entre la humanidad y lo sagrado. La construcción comenzó en 1978, guiada por un hombre llamado Uberto Airaudi, Falco para sus seguidores, un exagente de seguros que se declaraba visionario y místico. No pidieron permisos. No hicieron planos. No utilizaron maquinaria. Solo herramientas de mano, determinación y una fe que atravesaba la roca como si la montaña misma cediera a su voluntad. Trabajaron de noche. Retiraron la tierra a cubetazos. La dispersaron en jardines y terrazas para no dejar rastro. Y durante 17 años, nadie supo nada. Ni los vecinos. Ni los curiosos. Ni las autoridades. Hasta que un miembro resentido decidió denunciar lo imposible. Cuando la policía italiana descendió por una trampilla escondida bajo una alfombra, esperaban encontrar un sótano ilegal o quizá un búnker fiscal. Lo que vieron les arrebató el aliento. Era como descubrir una civilización perdida, pero construida en pleno siglo XX. Falco, el hombre detrás del proyecto, no siempre fue un guía espiritual. Durante años llevó una vida común, una rutina sin sobresaltos. Pero en secreto vivía obsesionado con la metafísica, la reencarnación y los misterios de civilizaciones desaparecidas. Decía recordar vidas pasadas con una claridad insoportable, fragmentos de Atlántida, visiones de Egipto, huellas de mundos anteriores al nuestro. Aseguraba que uno de esos recuerdos era un plano, la imagen de un templo enterrado, construido no para adorar, sino para despertar. Así reunió a un pequeño grupo de soñadores en los Alpes. Aquel nuevo colectivo renunció a trabajos, posesiones y estructuras tradicionales para crear una comunidad que mezclaba arte, ciencia, espiritualidad y utopía. Practicaban meditación, danza sagrada, rituales de silencio. Diseñaron su propia lengua simbólica. Crearon su propia moneda. Leían civilizaciones antiguas. Hablaban con árboles, o al menos lo intentaban. Desde fuera, muchos los verían como excéntricos. Para ellos, era el comienzo de algo nuevo. Y debajo de todo, guardaban un secreto que pesaba tanto como la montaña. Ya estaban excavando. Ya estaban formando pasadizos. Ya estaban dando forma a un sueño que querían dejarle al futuro. La primera vez que descendí al relato de aquella casa en la colina, sentí que estaba entrando a un cuento improbable. Nada lo delataba. Una casa común, silenciosa, sin señales de misterios. Pero debajo de un tapete, una trampilla. Y bajo esa trampilla, un túnel que respiraba la oscuridad de siglos. Desde 1978, hombres y mujeres descendían por ahí noche tras noche. Con picos. Con martillos. Con linternas. Con una convicción que rebasaba la lógica. Ninguna máquina. Ningún ingeniero. Ninguna protección civil. Solo el eco del metal contra la piedra,
el polvo suspendido y un fervor que transformaba cada golpe en un acto ritual. Era peligroso. Absurdo. Increíble. Y sin embargo, funcionó. Falco decía que ya había visto los templos en visiones y que solo debían seguir el mapa de su mente. Cúpulas para honrar principios cósmicos. Cámaras para la sanación. Pasajes para el alineamiento energético. Salas donde los símbolos eran tan importantes como el aire. Y lo mantuvieron en secreto 15 años. Ningún vecino notó nada. Los niños jugaban encima sin imaginar lo que había bajo sus pies. Era un milagro, pero también un desafío, demostrar que lo imposible podía construirse sin permiso del mundo. El secreto cayó en 1992. Las autoridades recibieron la denuncia. Una visita. Un descenso. Y de pronto, la montaña hablaba. Los agentes se encontraron con vitrales brillando en la penumbra, mosaicos dorados, salas monumentales, columnas talladas, símbolos de culturas enteras unidas bajo tierra. La sorpresa fue tan grande que algunos creyeron haber descubierto ruinas milenarias. La noticia se regó como fuego. La indignación chocó con la fascinación. El gobierno, alarmado, ordenó detener todo y consideró sellar o destruir el complejo. Y entonces ocurrió lo inesperado. La gente comenzó a enamorarse de los templos. Las fotos se filtraron a la prensa. Los periódicos mostraban la sala de los espejos, el templo azul, los mosaicos. El público exigía ver el interior. La indignación se transformó en curiosidad. La curiosidad en presión social. Damanhur tenía dos caminos. Callar y desaparecer. O abrir sus puertas. Eligieron la transparencia. Periodistas, investigadores, escépticos y funcionarios descendieron a ver lo que se había ocultado casi 20 años. Y todos coincidieron en algo. Aquello era un milagro artístico. El gobierno, presionado por la opinión pública, decidió no destruir, sino regular. Los templos, nacidos en secreto, quedaron protegidos por ley. Damanhur explicó al mundo que los templos no eran solo arte. Eran un mecanismo espiritual. Un instrumento diseñado según su filosofía para amplificar la conciencia humana. Creían en líneas sincrónicas, corrientes de energía que recorren la Tierra. Y aseguraban que Vidraco se encontraba en un cruce de esas líneas, igual que los grandes sitios sagrados del planeta. Los templos, según ellos, eran una máquina energética. Un faro espiritual. Un punto de contacto entre la Tierra y algo más alto. Las cámaras estaban alineadas con principios cósmicos. Las paredes incluían cobre, cristales y materiales pensados para resonar. Los colores, los símbolos, los relieves, nada era decorativo. Todo tenía un propósito vibracional. Visitantes decían sentir corrientes de energía, escuchar tonos, experimentar estados alterados. Algunos lo atribuían a la sugestión. Otros, a algo más. Pero los damanhurianos nunca dudaron. En su visión, los templos eran vivos. Respondían a la intención, al pensamiento, al espíritu. Arriba, la comunidad funcionaba como un pequeño país. Constitución propia. Moneda propia. Escuelas. Calendario propio, que empieza en 1975. Ecoaldeas organizadas por especialidades. Arte, agricultura, investigación, sanación, trabajo energético. A su máximo esplendor, superaron el millar de integrantes de más de 30 países. No entrabas como turista. Entrabas como aprendiz. Como alguien que dejaba atrás parte de su vida para integrarse al colectivo. No era una ciudad. No era un retiro.
Era un experimento humano en pleno funcionamiento. Un experimento cuya catedral estaba escondida en el interior de una montaña. En Damanhur, descubrí que la educación no era simplemente un sistema, sino un rito de paso. Allí, los niños no aprendían únicamente matemáticas o lengua. Crecían entre líneas de energía, geometrías sagradas, mitologías antiguas y una sensibilidad que parecía palpar lo invisible. Había incluso una universidad propia, donde los cursos abarcaban desde física espiritual hasta sanación alternativa y ciencias esotéricas. A veces pensaba que si el mundo imaginara cómo era estudiar en esas aulas, lo describiría como Hogwarts, solo que alimentado por paneles solares en lugar de velas flotantes. En el centro filosófico de todo vibraba una idea poderosa: la divinidad existe en todas las cosas, y la humanidad no está aquí para obedecerla, sino para co-crear con el universo. Ese principio cambiaba toda regla. Implicaba vivir en armonía con la naturaleza, explorar la conciencia y utilizar la creatividad como una herramienta espiritual. Para muchos, desde afuera, la comunidad podía parecer excéntrica, incluso una especie de culto envuelto en colores brillantes. Pero lo curioso era que no existía un Dios único, ni una doctrina obligatoria, ni un líder autoritario. La organización era democrática, los cargos rotaban, y cualquiera podía marcharse cuando quisiera. Y muchos lo hacían, sin puertas cerradas, sin persecución. Por supuesto, había críticos. Algunos antiguos miembros hablaban de presiones ideológicas, expectativas muy altas o simple desgaste emocional. Pero incluso ellos admitían algo: no existe otro lugar en el mundo como Damanhur. No es una comuna ni un retiro espiritual. Es un experimento social vivo, un intento genuino de habitar un mito en vez de solo leerlo. Cuando caminaba por los templos de la humanidad, siempre me invadía la sensación de entrar en un universo hecho de símbolos. Cada muro, cada techo, cada baldosa estaba cargada de significado. Mitológico, matemático, cósmico. Y para los damanhurianos, el arte no era adorno. Era tecnología sagrada. Un instrumento para despertar la memoria antigua, para hablar con lo divino sin pronunciar palabras. El lenguaje visual era un mosaico de culturas. Iconografía egipcia, espirales celtas, deidades hindúes, mapas estelares futuristas. En un salón podía encontrar el ojo de Horus, y en el siguiente, hebras de ADN estilizadas o alineaciones planetarias. Nada era decorativo. Todo estaba codificado. Según ellos, los símbolos dialogaban directamente con el alma, sorteando la mente racional y tocando algo más profundo. Me pregunté por qué mezclar tradiciones tan distintas. Pero para Damanhur, todos los mitos eran fragmentos dispersos de una verdad mayor, relatos contados en lenguas diferentes que apuntaban a la misma fuente cósmica. Los templos no intentaban recrear ninguna religión específica. Querían armonizarlas todas, no como un collage caótico, sino como una sinfonía. Luego estaba el asunto del lenguaje. O mejor dicho, los lenguajes. Habían creado una lengua sagrada llamada simplemente lengua sagrada. Un nombre poco poético, pero muy preciso. Miles de ideogramas diseñados para expresar conceptos que, según ellos, las palabras comunes no podían contener. Esos símbolos aparecían en vitrales, piedras, mármoles. Brillaban en oro. Flotaban sobre puertas como conjuros silenciosos. Para la comunidad, no eran invenciones. Eran recuerdos. Fragmentos de civilizaciones antiguas, quizá incluso de origen extraterrestre. Falco decía que la lengua no había sido creada, sino recuperada. Muchos visitantes describían experiencias intensas en los templos, emociones repentinas, recuerdos que no sabían de dónde venían, sensaciones de familiaridad inexplicable. Era justo lo que los damanhurianos buscaban.
Ellos no querían explicar la verdad. Querían despertarla. Los templos de la humanidad nunca fueron pensados como monumentos del pasado. Eran planos para el futuro. Un futuro cultural, espiritual, arquitectónico. Mientras el mundo exterior avanzaba con velocidad y ruido, el mundo subterráneo de Vidraco crecía con paciencia. Las cámaras seguían ampliándose, los murales retocados, los símbolos renovados. Los templos respiraban. Cambiaban con la comunidad. No eran edificios, eran organismos. Con los años, Damanhur extendió sus raíces fuera de Italia. Aparecieron centros en otros países, cursos virtuales, viajeros del mundo entero buscando sanación, energía o simple curiosidad. Algunos llegaban esperando un espectáculo New Age, pero se marchaban conmovidos por la magnitud del proyecto. No convertidos, pero sí transformados. No todos los días se ve una comunidad que construye catedrales subterráneas, en secreto. Pero claro, los cuestionamientos nunca desaparecieron. Había quienes dudaban de sus afirmaciones, vidas pasadas, líneas sincrónicas, comunicación interestelar. Otros señalaban cierta intensidad emocional en la comunidad. Pero aún así, Damanhur sobrevivió. No encerrándose, sino abriendo sus puertas. Con el tiempo, los templos se convirtieron en un símbolo. En una posibilidad. En un recordatorio de lo que un grupo de personas puede crear cuando el arte, la intención y la comunidad se alinean. Son la prueba de que los grandes sitios sagrados del pasado, pirámides, catedrales, sigurat, no existieron por azar. Eran la forma en que las civilizaciones dejaban huella en el alma del mundo. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué dejamos de construir así? Quizá esa sea la herencia de los templos de la humanidad. No su doctrina, sino su osadía. En una época obsesionada con lo rápido y lo práctico, un grupo de personas decidió excavar una montaña y crear belleza por pura fe en el espíritu humano. No para un dios. No para la fama. Sino para recordar que el mundo aún puede ser sagrado. En sus muros no solo hay arte. Hay una pregunta tallada en piedra. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo con tu vida? Antes de que existieran satélites, brújulas magnéticas o mapas que llenaran bibliotecas, la humanidad ya se movía por el mundo, siguiendo costas, cruzando desiertos, persiguiendo alimento, huyendo de peligros o buscando algo que no tenía nombre. Los primeros exploradores no eran aventureros románticos. Eran supervivientes. Pero con el tiempo, la necesidad se transformó en curiosidad y la curiosidad en legado. Los primeros mapas no eran pergaminos ilustrados. Eran rasguños en la piedra, marcas en huesos, o imágenes mentales transmitidas de boca en boca. Alrededor del 2300 a.C., los babilonios dibujaron uno de los primeros mapas conocidos en una tablilla de arcilla. No representaba el mundo entero, solo su región. Ríos. Ciudades. Montañas. Para ellos, la Tierra era un disco rodeado de un océano cósmico, con Babilonia al centro. No era exacto. Pero era un acto de voluntad, querían comprender su entorno. Querían orientarse. Y sin caminos, sin señales, sin cartas astronómicas, ¿cómo viajaba uno? Observando el sol. Memorizando el terreno. Siguiendo estrellas, vientos, migraciones. Los polinesios leían las olas como si fueran páginas vivas. Los comerciantes mesopotámicos usaban los ríos como autopistas. Viajar era un riesgo, bandidos, tormentas, enfermedades, desorientación. Pero también era un puente. Los viajes tejieron el tapiz que más tarde llamamos civilización. Por eso, cuando hablo de exploradores antiguos, no hablo de héroes distantes. Hablo del impulso humano de mirar más allá del horizonte.
En Egipto, los viajes eran ceremonias. El Nilo era la vena principal del reino, y las expediciones, especialmente durante el reinado de Hatshepsut, eran espectáculos estatales, barcos tallados, sacerdotes haciendo ofrendas, escribas anotándolo todo. Pont, Nubia, Sinai. Nombres que hoy suenan míticos, pero que fueron rutas vitales para incienso, oro, árboles sagrados y prestigio divino. Cada viaje reforzaba el orden del mundo. Cuando el faraón se movía, Egipto entero navegaba con él. Luego estaban los fenicios, los maestros del mar. No conquistaron tierras, conquistaron las olas. Desde Tiro, Sidón y Biblos, trazaron rutas que cruzaron todo el Mediterráneo. Fundaron ciudades, incluida Cartago, y crearon una red comercial que unió continentes. Diseñaron barcos veloces y un sistema de escritura breve y poderoso, el alfabeto que influiría en el griego, el latín y finalmente en nosotros. No levantaron pirámides. Levantaron rutas. Y con eso, construyeron un mundo. En China, otra travesía tomaba forma. No entre mareas, sino en caravanas que cruzaban montañas y desiertos. Era el nacimiento de la ruta de la seda, miles de kilómetros de intercambio. El emperador Wu envió a San Qian hacia el oeste. Fracasó en su misión original, pero regresó con noticias de reinos, animales y riquezas desconocidas. Y con eso, abrió un corredor que transformaría la historia. La ruta de la seda no era una sola senda. Era un sistema circulatorio. Un latido. Una conexión viva que movió religiones, tecnologías, lenguajes y sueños. A veces pienso en cómo los desiertos, los ríos y los mares fueron las primeras murallas del mundo antiguo, barreras que separaban culturas enteras. Pero mientras muchos pueblos aceptaban esas fronteras naturales, los persas hicieron algo diferente. Ellos construyeron caminos. Largos, sólidos, duraderos. No solo para mover ejércitos o mercancías, sino para sostener el latido mismo de un imperio enorme y diverso. Para ellos, una carretera no era una obra pública, era una columna vertebral. En el centro de esa visión estaba el camino real, ordenado por Darío el Grande en el siglo V a.C. Más de 1500 millas uniendo Susa, en Persis, hasta Sardes, cerca del mar Egeo. Yo imagino ese trazo como una línea de vida extendiéndose sobre montañas, llanuras y oasis. Ese camino permitía que mensajeros reales cruzaran el imperio en apenas 7 o 9 días. Lo que un viajero común tardaría 3 meses. Aquello era casi magia para la época. Pero la velocidad no era lo único. La seguridad también importaba. Patrullas, puestos fortificados, estaciones de relevo. El viajero bajo el estandarte del rey podía avanzar con una confianza impensable para otros rincones del mundo. Por esas mismas rutas se movían rumores, ideas, diplomáticos, comerciantes. El camino real se convirtió en el equivalente antiguo de una autopista de información. Y no era el único. El sistema persa conectaba Ecbatana, Persépolis, Babilonia, Egipto, la India y Asia Central. En las estaciones, los caravanserais, los mercaderes encontraban descanso, agua y protección. Nada de eso desapareció con el tiempo. Siglos después, esas mismas estaciones serían vitales para la ruta de la seda islámica. Los persas no solo gobernaron un imperio, lo diseñaron. Estandarizaron monedas, pesos, medidas y lenguajes administrativos. Hicieron que un comerciante egipcio pudiera entenderse con un contador persa o un recaudador babilonio. Convirtieron un mosaico de culturas en una red funcional. Mientras Persia construía ingeniería imperial, los griegos hacían algo distinto. Preguntaban. Investigaban. Se movían con una mezcla de curiosidad, ciencia y asombro.
Para ellos, viajar era un acto de conocimiento. Heródoto recababa historias como quien recoge piedras preciosas. Y Piteas, aquel navegante de Masalia, se atrevió a ir más allá del mundo conocido. Alrededor del 325 a. se cruzó las columnas de Hércules, subió por las costas atlánticas y aseguró haber llegado hasta un lugar llamado Thule. Quizá Islandia. Quizá Noruega. Relató mares que se volvían hielo y un sol que nunca se ocultaba. Los mediterráneos pensaron que deliraba. Pero Piteas era más explorador que fabulador. Con Alejandro Magno, el horizonte griego se partió de par en par. Tras sus conquistas, comenzó la era helenística, una época donde el griego se convirtió en lengua común desde Egipto hasta Bactria. Ciudades como Alejandría, Antioquía y Seleucia vibraban como nodos del mundo. Viajar dejó de ser excepción, se volvió parte del aire del tiempo. Entonces llegaron los romanos, aquellos ingenieros obsesionados con la permanencia. Ellos no solo caminaron las rutas del pasado. Las pavimentaron. Las fijaron. Las hicieron eternas. En su apogeo, más de 250.000 millas de caminos romanos cruzaban Europa, África del Norte y Oriente Medio. Más de 50.000 millas pavimentadas piedra sobre piedra. La Vía Apia, construida en el 312 a.C., sigue allí. Si uno camina por ella, pisa la sombra de siglos. Para Roma, las carreteras eran más que utilidad militar. Permitían comercio, mensajería, peregrinaciones y hasta turismo. Los romanos ricos visitaban templos griegos, pirámides egipcias, baños termales en la Galia. Guías de viaje circulaban como bestsellers. Para ellos, viajar era un acto de identidad imperial. Si un camino llegaba a tu ciudad, significaba que importabas. Que pertenecías al mundo romano. Pero mientras los caminos romanos cruzaban la tierra, otra red igual de poderosa se extendía por el Océano Índico. Eran las rutas marítimas del monzón, el tejido que unía África Oriental, Arabia, India y el sudeste asiático. Mucho antes de los grandes veleros europeos, marineros ya dominaban los vientos estacionales. Sabían cuándo soplaban hacia el este y cuándo regresaban al oeste. Ese conocimiento transformó el mar en una autopista global. Desde la India partían especias, gemas, marfil y textiles. De Arabia llegaban incienso, caballos y metales. Del África Oriental, oro, caparazones, maderas raras. Y de China, seda, porcelana y laca. En el siglo I, incluso barcos romanos comenzaban a llegar a puertos como Musiris, guiados por manuales como el Periplo del Mar Eritreo, una especie de guía logística para navegantes del Índico. El mar no solo transportaba bienes, sino creencias. El budismo viajó hacia Sri Lanka y el sudeste asiático. El Islam se extendió por las costas africanas y malayas a través de comerciantes, no ejércitos. Los puertos se convirtieron en verdaderas mezclas culturales, un mercader chamo, un marinero suajili, un imán y un diplomático chino podían negociar en el mismo muelle. En ese océano, las mareas no movían barcos. Movían civilizaciones. Pero no todos los caminos del mundo antiguo estaban hechos de comercio o conquista. Para millones, la mayor motivación para viajar era la fe. Peregrinar. Buscar lo divino. Dejarlo todo atrás en busca de sanación, respuestas, bendición o redención. En la India, bañarse en el Ganges podía significar renacer espiritualmente. En Bodh Gaya, los seguidores del Buda buscaban tocar la iluminación misma. En Grecia, los peregrinos consultaban el oráculo de Delfos, mientras otros acudían a santuarios de sanación como Epidauro. Incluso en Roma, la peregrinación era política y espiritual a la vez. Viajar a templos del culto imperial era un acto de devoción.
pero también de lealtad. En Persia, los fieles visitaban templos de fuego. En Egipto, las procesiones por el Nilo eran parte de los festivales sagrados, especialmente aquellos dedicados a Osiris. Con el tiempo, estos caminos sagrados entrelazaron regiones enteras. Los templos se convirtieron en hogares para peregrinos. Las rutas se cuidaron no solo para los ejércitos, sino para los devotos. Viajar era desprenderse de uno mismo, cruzar una frontera física mientras el alma cruzaba una interior. Cuando el mundo antiguo comenzó a transformarse en medieval, el mapa ya estaba tejido. No por emperadores, sino por las manos anónimas de millones que se habían atrevido a mover los pies. Comerciantes, peregrinos, exploradores y eruditos habían creado una red de rutas, caravanas, puertos y caminos que no solo movían objetos, sino mundos enteros. Gracias a ellos, las especias de la India aromatizaron cenas romanas. La seda china vistió reyes partos. El oro africano brilló en tesoros persas. Y las ideas, esas viajaron aún más lejos. Los sistemas de escritura se compartieron. Las religiones cruzaron fronteras. Los inventos cambiaron imperios. Geógrafos como Eratóstenes calcularon la circunferencia de la Tierra con una precisión increíble usando solo sombras. Estrabón y Ptolomeo trazaron mapas a partir de rumores y observación. Incluso sus errores fueron semillas de futuro. Las rutas terrestres se convertirían en caminos medievales. Las rutas marítimas en arterias globales. Todo lo que vino después, carabelas, brújulas, mapas renacentistas, exploradores europeos, nació del legado que el mundo antiguo dejó marcado en los suelos y los océanos. Pero lo más notable no es la técnica. Es el espíritu. Ese impulso que empujó a un fenicio más allá de las olas, a un mercader chino cruzando el Taklamakan, a un peregrino egipcio navegando por el Nilo, sigue vivo en nosotros. El mundo moderno tendrá motores, satélites y GPS, pero su corazón late igual que antes, con el deseo de saber qué hay más allá. Con la intuición de que el horizonte merece el riesgo. Ellos no tenían pasaportes, tarjetas de crédito ni seguros de viaje. Tenían valentía, visión y una fe profunda en que el mundo era más vasto que sus fronteras. Y por eso, hoy vivimos en un planeta conectado no solo por comercio o conquista, sino por movimiento humano. Porque cada paso que dieron, incluso los olvidados, abrió caminos que nunca más volvieron a cerrarse.